Hola, bienvenidos a este curso de física. En él voy a explicar algunas cosas importantes que normalmente no se ven en las universidades y que yo considero importantes porque la física, al menos en las universidades españolas o en el Instituto Español, creo que no contemplan ciertos aspectos que son totalmente necesarios. Bueno, en primer lugar voy a intentar explicar qué es la física, porque al final para nosotros los físicos es importante saber a qué nos dedicamos, ¿no? ¿Qué es la física? Bueno, pues la física es una ciencia, por tanto es algo que estudia algún aspecto de la realidad, en este caso de la naturaleza. Y concretamente tratamos los fenómenos inanimados eh, o aquello que no está vivo, los fenómenos físicos. Así los llamamos porque precisamente no están vivos, aunque sean la raíz de aquello. Pero tratamos a fenómenos inanimados. Es la ciencia que estudia la naturaleza desde un punto de vista no animado o no biológico. Bueno, pues en la física hay varias ramas, que esto a veces tampoco se dice, pero dependiendo de en qué nos centremos al estudiar los fenómenos, pues podemos encontrar, por ejemplo, la mecánica, o, que estudia cómo se mueven los cuerpos. Encontrar la óptica, que estudia que estudia todo lo relacionado con la luz. Encontramos la acústica relacionada con el sonido. ¿Qué más? Pues el electromagnetismo, que estudia todo lo que se relaciona con los fenómenos eléctricos y magnéticos. Aquí derivan la mecánica cuántica, derivan física de partículas, todas ellas. Bueno, y además también tenemos la termodinámica. A veces nos la dejamos, pero también es importante, que es el estudio del calor en los fenómenos. Estadísticamente, cuál es el calor de las partículas. Bueno, eso es un aspecto fundamental, saber a qué nos dedicamos, qué es la física, eso es importante remarcarlo. Es la ciencia que estudia los fenómenos de la naturaleza no inanimados. Vale. Bueno, hasta aquí bien. Pero entonces, ¿qué hace un físico? Pues un físico parece un poco un filósofo, porque se dedica a pensar. ¿Y a pensar en qué? En los fenómenos, precisamente. ¿Por qué ocurren? ¿Cómo ocurren? No sé, pensamos mucho. Pensamos, por ejemplo, Heisenberg estudió mucha filosofía porque precisamente se necesita pensar mucho y tener un conocimiento profundo acerca tener pensamiento crítico también, es importante. Pensar es esencial para no solo para la filosofía, sino para la física.
hay que esencialmente pensar. Muchas veces la manera que tenemos de pensar los físicos es usando las ecuaciones, pero no son un fin en sí mismo, sino son una herramienta que nos permite ver o plasmar en un papel nuestras ideas. A veces las ecuaciones, en cierta forma, son como las palabras que tenemos los físicos para cuantificar o para describir qué sucede en la naturaleza. Por eso se usan las ecuaciones. No son el fin en sí mismo. La ciencia que estudia todo lo relacionado con los números, ecuaciones, todo eso es matemáticas, que también está muy bien, pero los físicos no somos matemáticos. Podemos ver ambas cosas, pero los físicos nos centramos en los fenómenos que ocurren en la naturaleza. Los matemáticos principalmente se centran en toda la ciencia de los números. Una cosa muchas veces lleva a la otra y por eso muchas veces necesitamos los físicos tener herramientas matemáticas, pero nosotros esencialmente nos dedicamos más al estudio de los fenómenos, no tanto los números. Esa es la rama de las matemáticas. Bueno, dicho esto, lo comento porque me sabe mal decirlo, pero yo en mi universidad, en fundamentos de física, tengo un profesor un matemático y él puede entender las ecuaciones, pero no se centra esencialmente en los fenómenos físicos, que es lo importante. Entonces, bueno, dicho todo esto, en física nos basamos esencialmente en modelos de la naturaleza. ¿Por qué? Porque no podemos describir, no es como decía, no es como en matemáticas precisamente, que podemos garantizar 100% que algo es cuantificable. Por el hecho de que al estudiar un sistema no podemos garantizar al 100% lo que está ocurriendo, porque hay muchas variables implicadas. Por eso la ciencia de la física es no es por así decirlo perfecta, no es se crean modelos para describir los sistemas. Bueno, ¿por qué ocurre esto? Porque hay muchas variables y porque intentamos explicar el porqué de detrás de un fenómeno. Vale, bueno. Entonces, a día de hoy, ¿cuáles son los modelos generales que tenemos para explicar cómo funciona el universo? Pues estos modelos son: uno, es la relatividad general, que básicamente, pues explica cómo se comportan los cuerpos en sistemas de referencia inerciales acelerados. La diferencia con la especial es que puede explicar sistemas de referencia inerciales acelerados. La especial puede explicar no acelerados. La relatividad general explica cómo se deforma
y cómo se mueven los cuerpos en el espacio, según la deformación causada por la gravedad en los cuerpos. Entonces, nos explica conceptos como, por ejemplo, que en la superficie del Sol el tiempo pasa más despacio que en la superficie de la Tierra. Esto ocurre porque el espacio-tiempo, justo donde se encuentra el Sol, al ser un cuerpo mucho más masivo, deforma más el espacio y por tanto hace que haya menos espacio, por tanto menos tiempo, y a causa de esto pues el tiempo pasa más despacio. Bueno, pues entonces la relatividad general explica principalmente cómo se curva el espacio-tiempo y cómo se mueven los objetos en él. Bueno, los cuerpos. La relatividad especial precede a la general y precisamente la relatividad especial explica que a un cuerpo, cuando se mueve a una mayor velocidad, su tiempo pasa más despacio. Y entonces, al llegar a la velocidad de la luz, el tiempo no transcurre. Entonces, la relatividad especial fue la explicación de que a mayores velocidades el tiempo pasa más despacio. Eso muchas veces cuando se habla de correcciones relativistas son importantes en sus GPS, en la medición de los electrones del átomo, por el hecho de que el tiempo pasa a una velocidad diferente. Pero, ¿qué nos ocurre? Bueno, pues que Max Planck, al estudiar Max Planck y su equipo, al estudiar el espectro de un cuerpo negro, de emisión de radiación de un cuerpo negro, se dieron cuenta que experimentalmente, o sea, las ecuaciones empíricas no cuadraban con lo que se teorizaba. Precisamente lo que ocurría es que a una cierta energía, llegados a una cierta energía, la energía ya no se transmitía continuamente, sino que lo hacía en cuantos, en paquetes de energía, en cantidades muy precisas, no de una forma continua. Entonces se llegó a la conclusión de que la energía solo se transmite mediante cuantos de energía, que es lo que solemos llamar fotones.
Los fotones son las ondas partículas que constituyen la luz. Justamente estas ondas partículas solo contienen ni más ni menos que la energía de la constante de Planck. ¿Cómo se llegó a esta conclusión? No solo por esto, sino por Kirchhoff anteriormente. También había estudiado los espectros de emisión y absorción de los elementos, los cuales los espectros de emisión y absorción de los elementos nos indican a qué cantidades los átomos absorben y emiten luz. Entonces, para cada elemento, estos espectros son unos en específico para cada elemento. Bueno, a lo que iba con todo esto es que además esto creó una revolución, fue la primera revolución cuántica, así decirlo. Algunos dicen que estamos viviendo la segunda, pero fue la revolución cuántica porque esto hizo cambiar la perspectiva de cómo medíamos, de cómo se mide, de la medida. Por un simple hecho, que entonces si ocurre que la energía está cuantizada, ocurre que esta energía se transmite o no. No hay puntos intermedios. Y esto nos lleva a los físicos a dificultades, porque los fenómenos ocurren o no ocurren. Esto es un modelo determinista. ¿Qué significa que es determinista? Es un modelo que viene determinado, tal como ocurre en la relatividad. La relatividad viene explicada con un modelo determinado. Entre varios, uno de los problemas que tiene la relatividad es que fue ideada basándose en un universo estático. Y a día de hoy los datos nos dicen que el universo se expande. ¿Esto significa que la relatividad no sea válida? No, no significa eso. Es totalmente válido. Pero a día de hoy la comunidad científica a este error, que según Einstein fue su mayor error, se le llama energía oscura. En la comunidad científica, sobre todo en Estados Unidos, recibe este nombre. Es un término que tuvo que añadir Einstein a mano porque él pensaba que el universo era estático. Y después, cuando se descubrió que no, tuvo que cambiar los cálculos. Claro,
esta teoría es una teoría que a él le llevó 10 años 10 años teorizarlo. Y entonces, volverla a crear desde el principio, en base a que el universo no era estático, hubiera llevado 10 años más, por lo menos. Bueno, se añadió este término. Y al añadirse este término, digamos que el espacio se le otorga una energía, pero como ya iremos viendo en mi pensamiento, el propio espacio ya es energía. Bueno, continuando con la cuántica, la relatividad general y la relatividad especial explican la primera, la gravedad, y la segunda, fenómenos relacionados con la luz. Fenómenos que se acercan a velocidades cercanas a la luz. Vale. ¿Qué teorías más tenemos? Existen 4 fuerzas fundamentales, que son la gravedad, el electromagnetismo, la fuerza fuerte y la fuerza débil. ¿Cómo se explican a día de hoy estas teorías? El electromagnetismo se explica mediante la electrodinámica cuántica. ¿Qué significa esto? Pues cómo se comporta la electricidad en sistemas cuánticos. Después, como la fuerza fuerte se explica mediante la cromodinámica cuántica. ¿Qué es la cromodinámica cuántica? Bueno, pues los científicos no tenían otra forma de llamarle, que como se explica mediante colores, que bueno, que al final son cargas, ya lo explicaremos, pero cromodinámica cuántica, pues el estudio de las cargas específicas de la fuerza fuerte. Y luego tenemos la fuerza débil, que se explica mediante la fuerza débil se unificó con la fuerza electrodébil. Todo ello, todas estas 3 fuerzas, bueno, voy a decirlo, pero uno de los problemas que tenemos, bueno, no es un problema, pero esta teoría de aquí, la electrodinámica cuántica, se fundó y luego se copió el método para la cromodinámica cuántica, para la fuerza fuerte. Pero bueno, sí, Richard Feynman, hay un buen libro suyo sobre electrodinámica cuántica. Luego, bueno, todo esto se explica mediante partículas. Entonces, ¿cómo se explican estas 3 fuerzas? Mediante el modelo estándar.
modelo estándar es el modelo actual que explica profundamente la naturaleza, pero no es perfecto, porque, bueno, pues no explica la gravedad, básicamente. Eh, se teoriza que se pueda encontrar, ¿cómo se llaman estos? Los gravitones, los spin 2, pero no se han encontrado todavía y bueno, es que no creo que se pueda. Bueno, bueno, ¿qué es la gravedad? La gravedad se cree que es una fuerza que atrae cuerpos. La gravedad es una fuerza que acerca cuerpos. En mi ver, el uso del lenguaje es muy importante, porque a veces se habla de ciertas cosas, cargas de color, cosas que se atraen, que se repelen, eh, que son usados desde, no sé, tiempos de Aristóteles. Am, supongamos que se atrae. Yo me atraigo con una persona, pero dos cuerpos se acercan. A mí me gusta llamarles las cosas por su nombre. Ya sé que durante muchos años se ha llamado atracción, pero sinceramente, cuando dos cuerpos se acercan, se acercan. ¿Por qué se acercan? Bueno, pues debe ser por algo que hay en la materia, algo que le sucede, algo que está haciendo al espacio. ¿Qué es la relatividad general? La relatividad general no es más que la explicación de que los cuerpos, al ocupar un espacio, deforman el espacio, con toda su explicación matemática. Pero el cuerpo lo que hace es deformar el espacio. ¿Y por qué lo deforma? Bueno, pues eh, precisamente precisamente porque la materia se encuentra en el espacio. Y en el espacio lo que hace es, vamos a decirle, retorcer el espacio. Lo está deformando.
Si tenemos un espacio con cuerpos, todo lo que hay aquí se considera energía. Todo, todo, incluso el espacio, incluso el tiempo. Todo lo que hay aquí es energía. Entonces la masa es energía por cada unidad de velocidad de la luz al cuadrado. Vale. ¿Pero existe solo un tipo de energía? No. Tenemos dos tipos de energía. Uno positivo y uno negativo. Son 2 grados de libertad de la energía. Son 2 dimensiones de la energía, como queráis llamarle, pero son 2 tipos de energía. ¿Por qué? Bueno, porque hace unos años ya el señor Paul Dirac aplicó las ecuaciones de Einstein relativistas a la ecuación de Rödinger cuántica y se dio cuenta que obtenía una raíz cuadrada. Y esa raíz cuadrada ¿qué sucede a las raíces cuadradas? Que se obtienen 2 energías diferentes. Una energía positiva y una energía negativa. Este descubrimiento, digamos que casualidades del destino, Chadwick descubrió el neutrón. Y entonces, pues, yo creo que se pasó muy por alto de que esto sucedía. Y entonces existen 2 tipos de materia. La materia positiva y la materia negativa. En el caso de los electrones, en su época se le llamó antielectrón, su contrario, pero hoy sabemos, le llamamos positrón, por ser positivo. ¿Qué diferencia hay entre el electrón y el positrón? Bueno, el electrón tiene energía positiva y el positrón energía negativa. Luego, esto se traduce en masa negativa y positiva. Luego, constan de carga.
el electrón de carga negativa y el positrón de carga positiva. ¿Esto ya se sabe? Sí. ¿Se remarca? No, nunca. Es muy importante. Es muy importante porque en ello, sabiendo esto, necesitamos construir un nuevo modelo con todo esto. Bueno, ¿por qué? Bueno, porque en base a esto se puede explicar absolutamente todo. Vamos a ver el por qué. Vamos a hablar primero acerca de un átomo. Vamos a ver, ¿por qué si un protón tiene carga 1 positiva, no atrae totalmente al electrón negativo? Porque este protón no está hecho solo de carga positiva. Si vemos el modelo estándar, existen partículas subnucleares o subatómicas. O sea, que son particiones de los nucleones. Se les llama quarks. Es que estaba pensando, Feynman le decía de otra forma. ¿Cómo decía Feynman? No sé, pero son particiones del protón.
tal que un protón está constituido no de una sola partícula, sino de tres. ¿Puede este electrón con carga negativa menos 1 ser atraído por una de estas, por esta partícula? Sí y no. Sí por parte de los quarks positivos, pero no por parte del quark negativo. El quark negativo lo va a alejar. Ahora vemos por qué. Pero el quark negativo va a alejar a este electrón. Y los quarks positivos lo van a acercar. Y entonces este electrón se queda dando vueltas. Porque intenta acercarse a los quarks positivos, pero hay un quark negativo que lo está alejando. Entonces, la carga no es neta. Este electrón se ve acercándose por una carga positiva de 4/3 con respecto a la carga elemental del electrón. Y al mismo tiempo se ve alejada por la carga negativa del quark negativo. Entonces, este quark lo aleja, pero estos quarks positivos lo acercan continuamente. Y entonces esto provoca que el electrón se quede girando, se quede dando vueltas, le da vueltas siempre. Y no hay pérdida de energía ni radiación, porque precisamente el electrón está siendo acercado continuamente por estos 4/3 de carga. Pero, ¿por qué hace esto el electrón? Porque el electrón, como tal, lo que intenta es estabilizarse. ¿Cómo se estabiliza? Recordemos que este electrón consta de una energía positiva. ¿Cómo se estabiliza una energía positiva? Mediante una energía negativa. Y ahí es donde aparece el positrón. Perdón, lo he dibujado grande. Aquí aparece el positrón. El electrón continuamente se intenta estabilizar. La energía intenta no existir, por así decirlo. Por una cuestión de que la energía es una inestabilidad. Es un sistema desestabilizado. El electrón, entonces, continuamente está intentando... el espacio empuja al electrón hacia un positrón.
pero no encuentra. No hay positrones en el espacio. ¿Qué es lo único que hay en el espacio? Protones. Protones. Y entonces, como el electrón solo encuentra protones que tienen carga positiva, y netamente son de una carga positiva, pero no lo son en lo más ínfimo, que si nos vamos a buscar los quarks constan de tercios de cargas, entonces no puede aniquilarse, no puede aniquilarse, no puede estabilizarse. Lo único que puede hacer es seguir dando vueltas alrededor de esa carga. Por eso el electrón continuamente da vueltas al positrón, al protón, sin parar. ¿Qué sucede cuando un electrón se encuentra con un positrón? Se aniquilan, se estabilizan, porque tienen la misma energía, positiva y negativa, deforman el espacio de forma contraria. Y esto yo lo explico porque no tengo forma de representarlo. Así. Este electrón consta de carga negativa. Y este electrón consta de carga positiva. Ambos se acercan. Deforman el espacio de una forma diferente. Solo cuando la energía es la misma pueden aniquilarse. Aquí no tienen la misma carga. No puede el electrón aniquilarse con el protón. No hablo de aniquilarse, es aniquilarse, es transformar su energía en luz. Luego hablaremos de la luz. Pero esta energía aquí es positiva y aquí es negativa. Cuando coinciden, puede transformarse de nuevo. Cuando el electrón choca con el positrón, lo que ocurre, podéis buscar un diagrama de Feynman por ahí, pero lo que ocurre es que su energía se transforma en luz. Precisamente en fotones de la misma cantidad de luz, de energía. ¿Qué sucede con la luz? A diferencia del electrón, la luz es un bosón. El electrón es un fermión. ¿Qué significa eso? Los fermiones son, en el modelo estándar, aquellas partículas que forman la materia.
quarks, electrones. Los bosones son aquellas partículas que interactúan con la materia. El fotón es precisamente lo que hablábamos antes. Es un quantum. ¿Qué es un quantum? Un pedazo de energía. Pero con unas características muy concretas. El fotón es un campo eléctrico convirtiéndose en un campo magnético y viceversa. El señor Maxwell en sus ecuaciones descubrió precisamente que la velocidad de la luz es siempre la misma. Como bien sabrán de clases de electromagnetismo, eh, el campo eléctrico crea un campo magnético y el campo magnético en movimiento genera un campo eléctrico en dirección inversa. Esto son la ley de Faraday y la ley de Maxwell, Ampère-Maxwell. Estas dos ecuaciones no nos dicen otra cosa no nos dicen otra cosa, perdón, que el campo eléctrico produce un campo magnético y el campo magnético a su vez
deshace el campo eléctrico. O sea, no lo deshace, sino que lo mueve en sentido contrario. ¿Por qué sucede esto? Porque precisamente el campo eléctrico y el campo magnético son dos caras de la misma moneda. Me gustaría entender el por qué. ¿Por qué el universo actúa así? Pero sabemos que actúa así. Entonces, lo que tratamos de explicar es cómo tiene lugar la creación de luz aquí. Si proviene de materia y antimateria. ¿Cómo se produce aquí la luz? En el proceso inverso ocurre que dos fotones de la energía concreta crean dos partículas, una con energía negativa y una con energía positiva. Para entender esto y por qué ocurre esto, tenemos que primero entender que el fotón es su propia antipartícula. Es decir, las antipartículas son todas aquellas partículas que constan de la misma energía que la partícula original, pero opuesta. Y de su misma carga, pero opuesta. Lo que trato de entender es cómo se produce aquí la creación de materia. Y cómo se produce aquí la aniquilación de materia o creación de luz. Y aquí mismo, o aniquilación de luz. Por la ecuación de Einstein sabemos que la energía, precisamente la materia y la luz, son dos caras de la misma moneda. Pero al mismo tiempo, con esto, sabemos que la energía es una masa sobre la constante de permitividad eléctrica y la constante magnética.
¿qué nos dicen estas dos constantes? Que igual que la luz, son muy importantes. Esta constante de aquí nos dice la permitividad eléctrica en el vacío. Y esta de aquí, la permitividad magnética en el vacío. Las otras leyes que me he saltado, que son las leyes de Gauss, nos dicen cómo se comportan estos campos eléctricos en el espacio. El señor Faraday fue quien introdujo las ideas de campos, porque experimentaba, y la ley de Faraday se llama precisamente, él no era matemático, pero sí trabajaba en un laboratorio, precisamente se dio cuenta que el cambio en el campo magnético generaba una corriente eléctrica, generaba un campo eléctrico. Y luego estas dos leyes, o sea, la ley de Gauss, la ley de Gauss, precisamente dice lo siguiente. Nos explican que el campo eléctrico se comporta de esta forma, radialmente a su origen. Pero el campo magnético lo que hace es retenerlo, y entonces su combinación genera la luz. Por eso la luz es un campo, es una onda electromagnética. Son campos eléctricos y magnéticos continuamente creándose y degenerándose, creándose y deshaciéndose in infinitum. ¿Cuándo esta luz para de ir en línea recta? Bueno, pues cuando se topa, por ejemplo, con algún electrón. ¿Cuándo lo hace? Es lo que expliqué al principio. Lo vemos reflejado en los espectros de emisión y absorción de la luz en los elementos. Newton ya en sus tiempos cogió un prisma, hizo pasar un rayo de luz por él y vio que la luz en realidad contenía los colores. Entonces, los espectros de emisión y absorción constan precisamente de el espectro visible, que son los colores. Cuando la luz pasa a través de un elemento,
El elemento lo que hace es absorber la luz, pero absorbe muy concretamente solo las frecuencias de luz, es decir, las energías concretas de los electrones que lo componen, es decir, las distancias de los orbitales. Volviendo al principio de lo que estábamos explicando, ¿qué hacen los electrones? Bueno, pues los electrones precisamente giran alrededor de núcleos. Al girar los electrones alrededor de núcleos, no pueden posicionarse precisamente en ciertas distancias del núcleo. ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, para el protón, para un átomo de hidrógeno, se tiene precisamente que es una cierta distancia, que en realidad no está a escala, ni mucho menos, porque necesitaría aquí 100 pantallas más, pero los electrones se van posicionando alrededor del núcleo. Esas posiciones marcan unas distancias. Esa distancia, a su vez, nos está indicando el acercamiento que hay entre ellos. ¿Por qué un fotón es absorbido por el electrón? Y entonces esto cambia de órbita. O sea, de orbital y de distancia. ¿Por qué sucede esto?
Bueno, pues siguiendo con la explicación, precisamente debe ser porque el fotón está cambiando algo. ¿Qué cambia? ¿Qué cambia? La energía. ¿Qué energía? La energía cinética. Y por tanto, la potencial. Si por ejemplo el electrón en el átomo de hidrógeno consta de esta energía potencial, que significa que está rotando continuamente alrededor del núcleo, entonces este electrón absorbe la energía del fotón. Y esta absorción resulta en una mayor energía cinética. Por tanto, el electrón se queda sin espacio para moverse aquí. Porque se va de órbita, digamos. Se va del orbital. Es como si propulsáramos la Tierra. Si propulsáramos la Tierra hacia otra dirección, se iría de órbita. Pues eso es lo que sucede en el electrón. Eso sucede. Y entonces este electrón ya no puede moverse más aquí, sino que tiene que constar de más distancia. Porque ese electrón en concreto ya no tiene la misma energía, tiene más energía. Una energía cinética. Energía de movimiento. Bueno, siguiendo con con la explicación de la gravedad, vamos a ver qué ocurre. ¿Qué ocurre con la gravedad entonces? Bueno, supongamos que tenemos un cuerpo que está ocupando un espacio.
cuerpo está ocupando un espacio y está retorciendo el espacio. ¿Hacia dónde va a ir un cuerpo chiquitín? Pues se va a mover. Eso es lo que explica la relatividad general, no otra cosa. Es totalmente correcta. Es correcta. Lo que nos explica es la expansión del universo, porque fue una época que... Es por la época. Es como hay gente que me reprocha que Newton era creyente. Por supuesto, en su época era lo más normal del mundo. Y un siglo antes, bueno, de hecho, Newton, nació en el mismo año en que Galileo murió. Y recordemos que las ideas de Galilei no fueron muy bien aceptadas. Luego, además, personajes históricos como René Descartes tampoco enseñaban nunca su libreta, por un simple motivo. Porque a veces lo que no se comparte o lo que alguien no tiene la misma opinión o no entiende, no son capaces de tolerarlo. La relatividad general no es precisamente muy entendida. Pero sus cálculos son correctos. Lo que hace al sistema. Luego el universo tiene que aún explicarse. Porque tenemos, mediante, se sabe, vale, bueno. Ahora, ¿qué ocurre, por ejemplo, si tenemos el Sol y la Tierra? ¿Qué tiene el Sol? Partículas. ¿Qué tienen estas partículas? Masa. ¿Y qué más? Carga. ¿Y estas de aquí? ¿Y la Tierra? Y partículas. Masa y carga. ¿Qué significa la masa? Bueno, pues la masa es esto de aquí. Bueno, este Sol contiene partículas, esencialmente hidrógeno y helio, los cuales constan de cargas positivas cargas negativas y positivas y cargas negativas.
Y esto de aquí, exactamente lo mismo. ¿Qué ocurre con las cargas positivas de la Tierra y las cargas negativas? Las cargas positivas de la Tierra se están intentando acercar con las cargas negativas, se están buscando estabilizar continuamente. Pero no solo aquí, porque el efecto de las cargas no es puntual en un sitio, sino que es masivo, es macroscópico. No es solo microscópico. O sea, si tenemos dos cargas como tal, no es que esta carga negativa no es que esta carga negativa um, anule a esta carga positiva. Sigue estando en el espacio, sigue creando un campo. Está al revés. Siguen estando ahí los campos, no es que se anulen. Y entonces, esta estrella, que es un cuerpo masivo, está creando un campo masivo. Todas sus partículas juntas. Absolutamente todas sus partículas juntas. Entonces, esta Tierra de aquí, este cuerpo de aquí, está intentando continuamente estabilizarse. No puede. No tiene positrones, no hay cargas negativas y cargas positivas que respalden, que justamente coincidan exactamente con la misma energía. Y entonces se queda dando vueltas. Porque además ya tiene una energía cinética. Y se queda dando vueltas alrededor del Sol. Porque justamente no, no hay nada que le permita estabilizarse. Y entonces trata de estabilizarse continuamente. Continuamente. Como consta además de una energía cinética, pues consta de una energía cinética inicial. Y a su mismo tiempo, el Sol también está dando vueltas al centro de la galaxia. A su mismo tiempo. Toda la materia que consta de carga positiva y carga negativa intenta estabilizarse. Y eso lo hace intentando juntarse con las cargas de otro cuerpo masivo. En este caso, por goleada, gana el Sol. Pero es que la Tierra a su mismo tiempo tiene satélites, acaso un satélite natural, que también le ocurre lo mismo. Y eso se ve, es que se ve muy claramente.
porque los átomos se comportan igual. La única diferencia que tienen es que como se encuentran a un nivel cuántico, pueden absorber y emitir luz, que es un cambio de energía.